Dicen que en las grandes ciudades el amor no muere de golpe. Se desvanece lentamente entre los horarios apretados, los mensajes no respondidos y los abrazos que se vuelven costumbre. En medio del ruido de los autos y las luces de los semáforos, dos corazones pueden perderse sin haberse soltado las manos. Porque en la era de las notificaciones y la inmediatez, lo que más falta no es amor, sino tiempo para escucharlo. El amor, ese que resiste el cansancio y la rutina, no se destruye por ausencia de sentimiento, sino por el silencio que deja la duda. Y cuando la duda entra, lo hace en silencio, como el humo de un cigarrillo que se cuela por la ventana abierta. Esta historia no comienza con un drama, sino con una promesa tan cotidiana que pasa inadvertida. Siempre estaré contigo. Así, con esa certeza que solo da la ilusión de lo eterno, Lina y Mateo comenzaron a construir su pequeño universo en medio del caos urbano. Ella era publicista, siempre corriendo entre ideas, campañas y reuniones que parecían no terminar nunca. Él era fotógrafo, un cazador de luces y reflejos que encontraba belleza en los lugares donde nadie más miraba. Dos almas distintas, unidas por la magia de coincidir en la misma parada de autobús, una noche de lluvia. Esa primera conversación fue un refugio improvisado. Ella temblaba por el frío, y él, sin pensarlo demasiado, extendió su chaqueta para cubrirla. Hablaron de música, de sueños, de lo absurdo que parecía el mundo cuando llovía. Y en ese instante, entre el sonido de las gotas golpeando el techo metálico de la parada, algo comenzó a latir distinto. No fue un flechazo, fue un reconocimiento, como si ambos hubieran esperado mucho tiempo para encontrarse. Desde esa noche, el amor empezó a crecer, no con fuegos artificiales, sino con gestos pequeños que se repetían cada día. Su apartamento, en el piso 11 de un edificio antiguo, se convirtió en su nido moderno. Desde la ventana podían ver la ciudad respirar, con sus luces parpadeando como un corazón gigante. Lina solía preparar café en las mañanas, mientras Mateo le tomaba fotos sin que ella se diera cuenta. Él decía que los gestos cotidianos eran los más hermosos, una mirada distraída, una sonrisa que no se posa para nadie. En esas imágenes quedaban atrapados los fragmentos de un amor real, imperfecto, humano. Un amor que crecía en medio del ruido, pero que empezaba a depender demasiado del silencio. Durante meses, todo parecía un equilibrio perfecto: trabajo, risas, complicidad, abrazos. Pero incluso en los amores más firmes, hay grietas que nadie nota al principio. Lina comenzó a sentir que algo sutil cambiaba. No era una ausencia evidente, sino una distancia que no se medía en metros, sino en miradas. A veces se llegaba más tarde, o se quedaba callado durante la cena, pensando en sus proyectos, en el siguiente viaje, en las luces de otra ciudad. Y ella, sin querer, empezó a imaginar escenarios que no existían. El amor seguía allí, intacto, pero la duda, esa semilla invisible, acababa de germinar. Todo comenzó con algo tan simple como un mensaje que nunca tuvo respuesta. Un té extraño que quedó en visto, una llamada que se postergó para más tarde y una conversación que, de pronto, ya no fluyó como antes. Lina empezó a notar los huecos en el día, los minutos que antes se llenaban con palabras y ahora estaban ocupados por el silencio. No era un silencio cómodo, de esos que acompañan. Era un silencio que pesaba, que se estiraba en el aire como una cuerda tensada. En las noches, mientras él editaba fotos hasta tarde, ella se quedaba mirando su reflejo en la ventana, preguntándose si el amor también tenía fecha de vencimiento. Mateo no entendía ese nuevo lenguaje de la distancia. Creía que todo seguía igual, solo que el trabajo lo absorbía más. Los encargos crecían, las horas de edición se extendían, y los días se le escurrían entre retratos y luces. Amaba a Lina, pero había dejado de decirlo con la frecuencia de antes, pensando que ella ya lo sabía. No sabía que el amor, aunque parezca fuerte, necesita recordatorios, pequeñas confirmaciones de presencia. Mientras él buscaba belleza con su cámara, ella buscaba señales de que seguía siendo parte de su foco. Y lo que más duele no es no ser amado, sino no sentirse visto. Una tarde,
Mientras él se duchaba, el celular de Mateo vibró sobre la mesa. Lina no quería mirar, pero la curiosidad o el miedo fue más fuerte. Un mensaje con un nombre desconocido. Nos vemos mañana. Era una simple frase, nada comprometedora, pero bastó para encender un fuego lento en su pecho. En lugar de preguntar, guardó el silencio, y ese silencio se convirtió en un muro. Cada vez que sonreía al mirar el teléfono, ella sentía una punzada. Cada vez que salía con la cámara, pensaba que tal vez fotografiaba algo más que paisajes. La duda se instaló como una huésped indeseada, y cada pensamiento la alimentaba. En los días siguientes, Lina comenzó a observarlo todo con lupa. Si llegaba tarde, sospechaba. Si estaba distraído, lo tomaba como señal de desinterés. Si su risa sonaba diferente, la interpretaba como falsedad. Lo amaba, pero ya no lo disfrutaba, lo analizaba. Y en esa observación constante, el amor empezó a asfixiarse. Mateo lo notó. ¿Pasa algo?, preguntó una noche, mientras ella cenaba en silencio. Nada, respondió, sin levantar la vista. Pero la verdad es que si pasaba algo, el miedo había tomado el lugar de la ternura. Y cuando el amor se defiende demasiado, termina por romperse. Las discusiones pequeñas empezaron a multiplicarse. Frases cortas, tonos bajos, pausas largas. «Ya no eres el mismo», decía ella. «Solo estoy cansado», respondía él. «Eso es lo que me preocupa», replicaba Lina. La desconfianza, una vez sembrada, crece incluso sin razón. Mateo empezó a dormir menos, a salir más. No huía de ella, huía de la sensación de no poder demostrar algo que siempre había sido evidente. El apartamento, antes lleno de risas, se volvió un espacio donde cada palabra podía ser un detonante. La duda no gritaba, susurraba, pero su eco era lo bastante fuerte para dividirlos. Las semanas siguientes fueron una guerra muda. No había gritos, pero sí trincheras invisibles entre ellos. El amor seguía allí, pero envuelto en una neblina de sospechas. Lina revisaba los horarios, los gestos, las palabras. Cada respuesta corta la hería como una prueba de desinterés. Mateo intentaba mantener la calma, pero sentía que todo lo que hacía era cuestionado. «No confías en mí», dijo una noche, mientras el televisor emitía una luz pálida. «Solo quiero saber la verdad», respondió ella con lágrimas contenidas. Pero la verdad es que la verdad ya no importaba. Importaba la sensación de tener control. Y en el amor, cuando uno vigila y el otro se defiende, ambos dejan de sentirse libres. La desconfianza cambió el aire del apartamento. El eco de los pasos sonaba diferente. Las comidas sabían menos. Las fotos enmarcadas empezaron a parecer recuerdos ajenos. Mateo intentaba mantener los rituales. Prepararle café, dejarle notas, invitarla a caminar. Pero cada gesto era interpretado como culpa o compensación. Lina no podía detener sus pensamientos. Cada intento de ternura se convertía en sospecha. «Si me miente, al menos lo sabré», pensaba, sin darse cuenta de que esa frase ya era una derrota. La duda no necesita pruebas para existir, solo necesita miedo. Y el miedo, cuando se instala, hace imposible la paz. Una madrugada, tras una discusión sin final, Mateo se levantó sin decir palabra. Tomó su cámara, una chaqueta y salió. El sonido de la puerta cerrándose fue un disparo en el silencio. Lina se quedó de pie, descalza, con la respiración entrecortada. Quiso ir tras él, pero algo la detuvo. El orgullo, esa barrera que siempre llega cuando más necesitamos humildad. Pasó la noche en vela, mirando el reflejo de la ciudad desde la ventana. Las luces titilaban como si el mundo siguiera sin ellos. Por primera vez, el apartamento le pareció enorme. Demasiado grande para una sola persona y demasiado pequeño para todo lo que había perdido. Mateo caminó sin rumbo por las calles húmedas, respirando el aire frío de la madrugada. No sabía si volvería esa noche o nunca. Se detuvo frente a un mural con dos siluetas pintadas bajo la lluvia. Le recordó a ellos, juntos, pero incomunicados.
Pensó en todo lo que había hecho, en cada foto que le había tomado a Lina, en cómo ella solía reír sin miedo. Sacó la cámara, apuntó al reflejo de su rostro en una vitrina y presionó el obturador. En esa imagen quedó atrapado un hombre que aún amaba, pero ya no sabía cómo demostrarlo. Porque a veces el amor se desgasta no por falta de emoción, sino por exceso de defensa. Al amanecer, volvió, no con la intención de discutir, sino de despedirse. Lina, dijo con voz serena, no puedo seguir luchando contra algo que no existe. No puedo ser culpable solo porque tienes miedo. Ella lo miró con los ojos rojos y las manos temblorosas. No quiero perderte, murmuró, y esa fue la frase más sincera que había dicho en semanas. Pero ya era tarde. Él se acercó, la besó en la frente y dejó la llave sobre la mesa. Ojalá vuelvas a confiar en alguien, aunque no sea en mí. Cuando la puerta se cerró, el sonido fue definitivo. No era solo una despedida. Era el final de una historia que el miedo había terminado antes que el tiempo. El apartamento se convirtió en un lugar lleno de fantasmas. No del tipo que asustan, sino de los que acompañan. Cada rincón tenía el eco de una risa, una palabra, una promesa. El aroma del café seguía impregnado en el aire, como si aún esperara ser compartido. Lina pasó días sin abrir las cortinas, sin contestar llamadas, sin reconocerse. A veces se sentaba frente a la ventana, con el teléfono en la mano, repasando mensajes antiguos. Los leía una y otra vez, intentando encontrar en ellos el punto exacto donde todo empezó a cambiar. Pero no había una frase, ni un gesto. La fractura había sido silenciosa, como una grieta que crece sin hacer ruido hasta que lo rompe todo. La rutina se volvió una sucesión de actos automáticos. Levantarse, trabajar, fingir una sonrisa, volver. En las noches, cuando la ciudad dormía, el silencio la golpeaba más fuerte. No era el silencio de la paz, sino el de la ausencia. En ese vacío, comenzó a entender que lo que más dolía no era haber perdido a Mateo, sino haber perdido la versión de sí misma que sabía confiar. Recordaba las veces en que le decía, no necesitas pruebas, solo fe. Y cómo ella respondía con escepticismo. Ahora esas palabras le pesaban en el pecho. La duda, comprendió, no solo había matado el amor, también había destruido la inocencia con la que solía amar. Un día, buscando distraerse, salió a caminar sin rumbo. El aire fresco la envolvió con una mezcla de alivio y nostalgia. Las calles parecían las mismas, pero todo le resultaba distinto, como si la ciudad hubiera cambiado de idioma. En una esquina, vio una pareja riendo bajo un paraguas compartido, y sintió un nudo en la garganta, no por envidia, sino por añoranza. Esa escena le recordó lo simple que había sido todo al principio. Recordó las tardes en las que esperaban juntos la lluvia, sin preocuparse por nada más. Se dio cuenta de que la duda la había llevado a olvidar lo esencial, disfrutar el presente sin pensar en lo que podría perder. En su recorrido, sus pasos la llevaron sin querer a una galería fotográfica. En la vitrina, entre retratos de desconocidos, reconoció una imagen, dos manos entrelazadas bajo la lluvia. En la esquina inferior, la firma de Mateo. El título decía, Creer sin ver. Lina se quedó inmóvil, mirando la fotografía con los ojos nublados. No necesitó leer más. Aquella imagen era una despedida y una enseñanza. Él seguía hablando, aunque ya no estuviera. En ese instante, comprendió que el amor verdadero no desaparece, solo cambia de forma. Se queda en los recuerdos, en los aprendizajes, en los gestos que nos transforman incluso después del final. Esa noche, por primera vez en meses, encendió una vela en lugar de la televisión. Se sentó con una libreta y escribió una carta que nunca enviaría. No pedía perdón ni reclamaba nada. Solo escribió, perdóname por no creer en ti y por no creer en mí. Al terminar, respiró hondo. Era como soltar un peso que llevaba años cargando. Dobló la hoja con cuidado y la guardó entre las páginas de un libro. Luego abrió las ventanas, dejó entrar el viento y observó cómo la ciudad seguía su curso. La vida no se había detenido.
Y ella, lentamente, tampoco. Entendió que perdonarse era el primer paso para volver a amar sin miedo. Pasaron los meses, y la vida siguió su curso como si nada hubiera ocurrido. Pero Lina sabía que algo dentro de ella había cambiado para siempre. Había aprendido a vivir sin revisar mensajes cada 5 minutos, sin medir el cariño por la frecuencia de las palabras. El silencio, que antes le había parecido una condena, comenzó a transformarse en un refugio. A veces, mientras tomaba café en la misma ventana donde solían desayunar juntos, imaginaba a Mateo en otra parte de la ciudad, quizás fotografiando el amanecer, quizás pensando en ella. Ya no le dolía la idea de que no estuviera. Le consolaba saber que alguna vez lo estuvo de verdad, porque el amor, entendió, no siempre se mide en permanencia, sino en lo que deja cuando se va. Una tarde cualquiera, mientras esperaba el metro, escuchó el sonido de una cámara. Volteó instintivamente y allí estaba él. Mateo, de pie, con la misma chaqueta negra de siempre y esa mirada serena que parecía verlo todo. Por un momento, el tiempo se detuvo. La multitud desapareció y solo quedaron ellos dos, envueltos en un silencio que ya no pesaba. Él sonrió, ella también. No se abrazaron, no se hablaron. Bastó la mirada para entenderlo todo. No había rencor, ni heridas abiertas, solo gratitud. Gratitud por lo vivido, por lo aprendido, por haber sido capaces de amarse incluso en la tormenta. Cuando el tren llegó, Lina subió sin mirar atrás, sabiendo que algunas despedidas no necesitan palabras para ser definitivas. Esa noche volvió a su apartamento, y algo dentro de ella se sintió liviano. Abrió todas las ventanas, dejó que el aire de la ciudad entrara, y respiró profundamente. Por primera vez en mucho tiempo, el viento no le trajo recuerdos, sino posibilidades. Encendió una luz tenue, puso música suave y se sirvió una copa de vino. Miró a su alrededor, el mismo sofá, la misma mesa, la misma vista. Todo igual, pero distinto. El lugar que antes representaba soledad, ahora era símbolo de libertad. Entendió que el amor propio no se construye evitando la tristeza, sino atravesándola. Cada lágrima había sido un paso hacia una versión más fuerte de sí misma, una versión que ya no necesitaba comprobar para creer. Los días se volvieron más simples. Empezó a retomar hábitos olvidados: pintar, caminar sin auriculares, perderse en librerías. Aprendió a estar sola sin sentirse vacía. Y aunque a veces la nostalgia la visitaba, ya no le robaba la calma. Recordaba a Mateo con cariño, como se recuerda a una canción que marcó una etapa. A veces, cuando encontraba alguna de sus fotos en redes, sonreía sin tristeza, porque entendía que no todos los amores están destinados a durar, pero algunos llegan para enseñarte lo que es amar de verdad. Y eso, comprendió, también es una forma de eternidad. Amar y aprender son dos verbos que, bien conjugados, nunca se contradicen. Una mañana, mientras organizaba su escritorio, encontró la carta que había escrito aquella noche de reconciliación consigo misma. La releyó despacio, línea por línea, y al final añadió una frase: «Hoy confío, y eso basta». Guardó la carta en un sobre nuevo y la colocó junto a una foto suya en la que sonreía de verdad. Luego salió a la calle y caminó sin rumbo, observando cómo la ciudad despertaba. Las luces del amanecer se reflejaban en los escaparates, las personas se apresuraban a comenzar su día, y en medio de ese caos, Lina sintió paz. Se dio cuenta de que la vida no se trata de evitar el dolor, sino de no permitir que el miedo lo dirija. La confianza, al final, era la forma más pura del amor. Aquella noche, en el balcón, el cielo parecía una manta de luces artificiales. Desde su altura, Lina podía ver miles de ventanas iluminadas, cada una con una historia distinta. Pensó en todas las personas que, como ella, habían amado, dudado, perdido. Cerró los ojos y se prometió algo: nunca más dejaría que la inseguridad hablara por ella. Si volvía a amar, lo haría con el corazón abierto, no con la mente llena de sospechas. Porque el amor no se protege desconfiando, sino entregándose con fe. La fe no es certeza, pensó, es elección.
Y esa noche eligió confiar, no en alguien más, sino en la vida misma. Desde entonces, Lina comenzó a escribir pequeños textos que compartía en redes, reflexiones sobre el amor, la pérdida, la confianza. Nunca mencionó nombres, pero quienes la leían sentían la verdad detrás de cada palabra. Su historia comenzó a inspirar a otros, a quienes también habían perdido por dudar demasiado. A veces escribió en una de ellas: el amor no necesita que lo demuestres, solo que no lo destruyas. Ese mensaje se volvió viral, no porque fuera perfecto, sino porque era real. Porque en una época donde todos buscan pruebas, alguien se atrevió a hablar de creer. Con el paso del tiempo, Lina comprendió que Mateo no había sido solo un amor, sino un maestro disfrazado. Le enseñó que el amor no se sostiene con vigilancia, sino con confianza, que no se alimenta de promesas, sino de presencia, que el amor no tiene que ser eterno para ser verdadero. A veces basta un capítulo corto para cambiar toda una vida. Y en su caso, aquel amor imperfecto la transformó en alguien más consciente, más libre, más capaz de ver lo invisible. En cada fotografía que veía ahora, ya no buscaba a alguien más, se buscaba a sí misma. Y lo más hermoso era descubrir que, después de todo, seguía ahí. Esa es la enseñanza que Lina quisiera dejarte hoy, a ti que escuchas su historia. Si alguien te ama, no lo pongas a prueba. No confundas el miedo con intuición, ni la duda con precaución. El amor no se demuestra, se siente. No lo mates con preguntas que no necesitan respuesta. Agradece cada gesto, cada palabra, cada presencia silenciosa. Porque cuando el amor es real, se nota incluso en lo que no se dice. Y si la vida alguna vez te da la oportunidad de amar de nuevo, hazlo sin miedo. No para repetir lo que tuviste, sino para honrar lo que aprendiste. Confía antes de sospechar. Abraza antes de analizar. Agradece antes de perder. El amor no es una certeza, es un acto de fe. Y la fe, cuando se entrega con el corazón limpio, siempre deja luz, aunque la historia termine. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete para más historias con alma, relatos que te recuerdan que el amor, a pesar de sus sombras, sigue siendo la fuerza más humana que tenemos. Y cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez perdiste algo hermoso por dudar demasiado? Quizás tu historia sea el faro que otra alma necesita para volver a creer.